Saludos amigos y bienvenidos una semana más a Diálogos en la Fe. En la edición del programa de hoy hemos invitado a la que es consejera y secretaria general del Instituto Catequista Dolores Opeña, un instituto religioso fundado el 31 de octubre de 1901 en Toledo. Hermana Jacqueline Rivas, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando de la fundación del Instituto Catequista Dolores Opeña, que en un principio, y puede que muchos de nuestros telespectadores no lo conozcan porque no tenía este nombre, sino que tenía otro. Efectivamente, el instituto se funda el año 1901 y se funda con el nombre, o es aprobado con el nombre propiamente de Instituto de Damas Catequistas. Por eso muchísimas personas nos han conocido con este nombre inicial, que es el de Damas Catequistas. Lo que ocurre es que en los años 70 se cambia el nombre y actualmente es el Instituto Catequista Dolores Opeña y nos conocen más bien como Catequistas Sopeña. Catequistas Opeña. Sí. ¿Y qué supone ser un instituto religioso? Porque no son instituto secular, son instituto religioso Catequista Dolores Opeña. Efectivamente, o sea, somos un instituto religioso y lo digo porque muchas veces cuando nos ven, dado que no llevamos hábito, vamos con traje de seglar, suelen preguntarnos si somos más bien un instituto secular o si somos una sociedad de vida apostólica, y no, somos instituto religioso con todo lo que implica, ¿no? La única diferencia del no llevar hábito es porque desde los inicios de la fundación, ya en las constituciones, el Papa Pío X, que es el que aprueba las constituciones, no se aprueban, dado el tipo de carisma y de misión apostólica, no se aprueban sin hábito religioso e incluso sin signos religiosos externos. Entonces, lo que podemos atribuir a cualquier instituto religioso, sencillamente es atribuible al nuestro. La fundadora es Dolores Opeña. Cuéntenos cómo era ella, qué pretendía al fundar este instituto religioso, la época también que le tocó vivir. Dolores Opeña nace en el 1848, estamos hablando del siglo XIX. Pues como la mayoría de los fundadores, obviamente ella no piensa en fundar nada. De hecho, ella sí experimenta que tiene vocación religiosa, hace varios intentos de ingresar en distintos institutos, pero por diversos motivos, pues finalmente no lo consigue. Ella siente una especial inquietud por el trabajo en barrios y sobre todo inquietud por trabajar en zonas que están lejos del contacto con la iglesia. Entonces ella empieza como seglar, como laica, llama la atención que siendo mujer en esa época rápidamente, como digo, se desplaza en zonas marginales y su inquietud es lo que es la evangelización. Entonces se llamaba lo que era enseñar la doctrina, la catequesis. Hoy diríamos, su inquietud es la formación de las personas. Y al trabajar en barrios marginales, y dada la época en la que ella está, porque te digo, estamos en 1848, empieza a estar en auge todo lo que es la cuestión obrera. Entonces, los barrios en los que ella trabaja obviamente están poblados de obreros. Entonces, su inquietud junto a lo que es la formación cristiana, la formación humana, surge todo lo que es la inquietud por la promoción. Y por eso ya en su época ella abre lo que se conocen como centros obreros de instrucción. Entonces, todo el tema, como te digo, está centrada básicamente en ir a lugares donde no va nadie, donde no hay presencia de iglesia, presencia religiosa, y lo que es, como te digo, el cuidado del mundo obrero, de la familia trabajadora y de su crecimiento cristiano y humano. A mí me llama la atención, repasando un poco lo que es la biografía de vuestra fundadora, de Dolores Opeña, que pudiendo haber vivido bastante bien, porque venía de una familia pues con posibilidades económicas y pues con cierta holgura económica. Sin embargo, siempre, o al menos en su biografía, a la que yo he tenido acceso, muestra ese lado más sensible hacia los más desfavorecidos, pobres de su época, ¿no? Sí, exactamente. Y más dada la época, efectivamente, donde se concebía a la mujer pues para casarse, para estar en su casa, en el mejor de los casos para hacer tal vez alguna obra de caridad. Sin embargo, puede ser que por el tipo de vida que ella tuvo, porque por el trabajo de su padre, siendo muy joven, ella tuvo que salir incluso hacia América. Ella vivió unos años en Puerto Rico, vivió unos años en Cuba, que es donde tuvo la primera relación con el cardenal Sancha. Y efectivamente, siempre le llamó la atención
personas que estaban poco atendidas, como te digo, humana y religiosamente. Y lo curioso, como digo, no solamente le llama la atención en términos de hacer caridad, sino la inquietud es el salir al encuentro, ir donde las personas están y sobre todo puede que por su propia experiencia de fe, el deseo de dar a conocer a Dios y un rostro de Dios cercano a las necesidades y a la problemática de las personas. Ya ha salido, pero es imposible hablar de este instituto religioso, de Dolores Opeña también, y no hablar del cardenal Sancha. Pues sí, para nosotros es un personaje que forma parte no solo de la historia del instituto, sino que con quien siempre decimos que tenemos una deuda de agradecimiento. Lo bonito con el cardenal Sancha es que no existe una relación solamente institucional, ¿no? Es decir, el instituto, al fundarse en Toledo, tiene relación con el cardenal de Toledo, sino que precisamente en torno a la beatificación del cardenal Sancha, a mí me pidieron que preparara una conferencia sobre la relación de Dolores y el cardenal, con lo cual tuve ocasión de investigar un poco. Me llamó muchísimo la atención que en esa época donde la gente prácticamente no se desplazaba, Dolores Opeña coincidió con el cardenal en 3 escenarios muy distintos. Coincidieron en Santiago de Cuba, coincidieron luego en Madrid y coincidieron finalmente en Toledo. Y no fue solamente una coincidencia geográfica, sino que, bueno, Santiago de Cuba tuvo mucha relación con la familia de Dolores Opeña. En Madrid, cuando ya ella viene a vivir aquí y empieza el trabajo por los barrios marginales de Madrid, Sancha entonces era el obispo de Madrid. Se entera de este trabajo, en muchas ocasiones visita los barrios en los que trabaja Dolores Opeña y es el cardenal el que anima a Dolores Opeña a fundar una asociación de laicos, que hoy es el movimiento de Laicos Opeña, el año 1892. Entonces, la primera incidencia, se puede decir fuerte, en términos institucionales, es la fundación de un movimiento de laicos. Y luego, en el año 1901, cuando ya Dolores Opeña siente la llamada fuerte a consolidar toda la obra a través de un instituto religioso, y le ofrecen varias diócesis para fundar, dada la relación tan estrecha y personal que existía con el cardenal, finalmente ella decide aceptar la protección del cardenal y se funda en Toledo. Y todos los primeros años de Toledo se ve una relación muy, muy estrecha, ya no solamente con Dolores, sino con las primeras catequistas. Es curioso también porque ambos están en proceso de canonización, tanto el cardenal Sancha como Dolores Opeña. No sé si nos puede contar algo de estos procesos. Hay una cosa también muy bonita, como te digo, que yo descubrí en torno al ver la figura del cardenal, y es algo que yo había oído en otras ocasiones, es que en épocas importantes de la historia surgen lo que se llaman constelaciones de santos. O sea, hay personas que sienten una llamada particular no solamente al seguimiento de Jesús, sino a un trabajo específico dentro de la problemática social del momento. Y coinciden efectivamente en esa constelación, como llamo yo, está Dolores Opeña, que ha sido beatificada, el cardenal Sancha, que ha sido beatificado, está el cardenal Spínola, que también ha sido beatificado, está el Papa Pío X, ¿no?, que ya está canonizado, está la causa abierta del Padre Tarín. Entonces es muy bonito comprobar que efectivamente lo que unía a estas personas no era solamente esa sensibilidad social, si quieres, del momento, sino el que los movía profundamente era el Evangelio y cómo el Evangelio es capaz de tomar a estas personas por dentro y comprometerlas con la sociedad en la que viven. Qué interesante. Como les decía, Dolores Opeña está en proceso de canonización. Sí. ¿Estáis a la espera de...? Sí, la beatificación fue en marzo de 2003, siendo el Papa Juan Pablo II. Ahora tenemos en Roma, se ha hecho ya todo el proceso diocesano de un milagro, de un presunto milagro, para ser exactas, y está en Roma y ahora está sometido a su estudio. Entonces ese es el momento del proceso, porque una vez que se reconozca, ¿no?, un posible milagro, es cuando ya pasaríamos, si Dios quiere, a la canonización. Hablando un poco del nombre de este instituto religioso, es Instituto Catequista. ¿Qué supone esto? ¿Qué significa que sea Instituto Catequista Dolores Opeña? También es curioso, efectivamente, porque no fue el primer nombre que barajó Dolores Opeña, ¿no? Pero finalmente ya se decantó. Estamos hablando del año 1901, la época de San Pío X, una época en la que se da auge a la catequesis. Lo que ocurre es que ahora
actualmente, cuando se habla de catequesis, se reduce a la formación que se da, qué sé yo, a niños, a jóvenes en el ámbito de una parroquia. Cuando Dolores Opeña habla de catequesis, ella lo que tiene en su mente y en su corazón es la llamada a la formación religiosa de las personas. Entonces, su inquietud es por la formación. Y sobre todo por la formación de personas, dicho en expresión de ella, de que no han tenido la suerte de ser educadas cristianamente. Entonces, cuando hablamos de instituto catequista, lo que podríamos decir es que somos personas que no es que trabajemos tanto en los ámbitos parroquiales, de hecho habitualmente no trabajamos en parroquias, sino que nos insertamos en ámbitos donde habitualmente la parroquia no llega, con el deseo de conectar con personas que no reciben formación en la parroquia y nos dedicamos a partir de otras actividades, porque la convocatoria, como te digo, va muy también dirigida a lo que es promoción humana, promoción de la mujer, va muy dirigida a lo que es la formación humana y la formación cristiana. Entonces, cuando hablamos de catequistas, nos referimos a un método en que permite dar a conocer a Dios, no empezando por la palabra, por la doctrina, sino empezando primero por el testimonio de vida, por la cercanía a las personas, y a partir de allí vas haciendo un proceso que les ayuda a descubrir a Dios de otra manera. Es curioso porque leyendo un poco, pues sobre todo lo que, como le decía antes, lo que es la biografía de Dolores Opeña, en determinados momentos de su biografía se insiste mucho en esto, ¿no? En catequesis, doctrina, hay como 3 palabras clave, Sí, ¿no? Catequesis, sí. doctrina, enseñanza. Siempre ese interés, que imagino que también forma parte del carisma y Totalmente. que en la actualidad pues está dentro de lo que es su misión, ¿no? ¿Cuál es su carisma? Totalmente. El carisma, tomando una frase de la misma Dolores Opeña, ¿no? Que en el fondo es lo que la mueve, es ese deseo de dar a conocer a Dios a quienes no le aman porque no le conocen. Esa es la expresión que ella utiliza. Y lo bonito, como decía antes, es ese dar a conocer a quienes no le aman porque no le conocen. Ella parte de la convicción de que quienes no son creyentes, quienes no se manifiestan como hoy diríamos católicos practicantes, es en el fondo no tanto por un rechazo a Dios, sino porque no conocen verdaderamente el rostro cercano y amoroso de Dios. Entonces ella parte de esa convicción. Por eso su primera inquietud, como digo, es lo que diríamos la catequesis, la doctrina. Lo interesante es que desde esa misma experiencia de fe que ella tiene, desde el inicio, hoy puede sonar esto como muy corriente, pero en esa época probablemente no lo era tanto, ella tiene una concepción de la persona muy integral. Entonces, ella, por ejemplo, va a los barrios, ¿no? Ella tiene inquietud por la formación religiosa, diríamos, pero obviamente rápidamente se da cuenta que esas personas tienen problemas, necesidades de educación, de Claro. salud, y junto a la formación religiosa, ella rápidamente lo que intenta es dar respuesta al conjunto de necesidades que tiene un ser humano. Estamos, como te digo, a finales del siglo XIX, primeros del XX. Estamos en el ámbito del movimiento obrero. Estamos en el momento en que existe el gran desplazamiento de los campos a las ciudades. ¿Cuáles son de las necesidades más fuertes de esas personas que migran a las ciudades? Es la formación para poderse insertarse en la sociedad, en lo que hoy diríamos el mercado laboral, en un mundo industrializado. Por eso, junto a eso que llamamos la formación cristiana, surge todo ese interés por la promoción humana o lo que hoy diríamos sencillamente la capacitación. Entonces, ella logra ir combinando, ¿no? Lo que hoy diríamos formación cristiana, capacitación para oficios, porque nosotros nos movemos sobre todo en muchísimos casos en proporcionar oficios a personas que no han tenido estudios, o sea, no son universidades, nosotros no tenemos universidades, nos movemos mucho en el campo de lo que es la formación profesional, pero como el deseo, como te digo, de dar la posibilidad de que la persona pueda subsistir por sí misma. Y luego, un tercer aspecto del carisma, como te digo, junto a la formación religiosa, luego todo el ámbito de la capacitación y del desarrollo humano global, ella trabaja muchísimo el tema de la solidaridad, que también nace precisamente del Evangelio. Hay una frase muy conocida que está prácticamente en todos nuestros lugares de trabajo, es el hacer de todos una sola familia en Cristo. Esto es importante. En la época de ella, donde, como te digo, en el ámbito del movimiento obrero,
existe lo que conocemos como la división de clases sociales. Entonces, junto a la formación religiosa, ella sintió una llamada fuerte a unir a los que están distanciados socialmente y a crear puentes y lazos de fraternidad. Eso hoy lo traducimos, ¿no? Fíjate, en un mundo que hoy es intercultural, pluriétnico, ¿no? Nuestros centros, donde se convoca fundamentalmente adultos, son centros totalmente abiertos a todo tipo de culturas, de religiones, se conciben como ámbitos de convivencia, de encuentro, y a través de esos ámbitos de convivencia y de encuentro es una forma de anunciar que efectivamente el Dios de Jesucristo es un Dios Padre de todos, más allá de las religiones, de las culturas, de los sexos. Entonces, el carisma, como te digo, cubre como estas tres facetas, ¿no? La formación religiosa, el desarrollo humano, poniendo bastante fuerza en el tema de capacitación y promoción de la mujer, y todo el campo de la solidaridad y la fraternidad. ¿Existen ramas, o fundó Dolores Opeña alguna rama seglar, o dentro de este instituto catequista hay ramas seglares? Cuéntenos. Sí. Existe, no propiamente lo que se consideraría una rama, pero sí existe lo que es el movimiento de laicos Opeña. Sus orígenes se remontan, como te comentaba antes, a tiempos de Cardenal Sancha, el año 1892, que surge como asociación, ¿no? A la que pertenecía de hecho Dolores Opeña, porque entonces ella era laica. Lo curioso es que cuando ella funda el instituto en 1901, no desaparece esa asociación seglar, porque en otros casos, cuando movimientos laicos terminan constituyéndose como institutos religiosos, habitualmente desaparece la parte laical. Lo curioso es que ella, incluso en la fundación del instituto, ella concibe el instituto como un apoyo precisamente al movimiento seglar. Ella siempre concibe que lo fuerte del apostolado debe ser llevado por laicos y que el instituto debe ser más bien un apoyo humano, espiritual y carismático a estos laicos cristianos. Entonces, existe, como te digo, un movimiento de laicos donde se constituyen pequeñas comunidades que junto con nosotras trabajan en las diversas actividades, en las escuelas de formación profesional, en los centros de adultos, en las acciones pastorales que tenemos. Y luego, si cabe, un movimiento mucho más amplio de lo que llamamos, sin más, de manera general, colaboradores Opeña, ¿no? Que son, por decirte algo, la proporción por cada catequista y por lo menos 50 colaboradores. Qué bueno. ¿Dónde está presente el Instituto Catequista Dolores Opeña? ¿En qué países podemos encontrarlo hoy? Bueno, está en España, está en Italia, está en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, Cuba, México, República Dominicana, y hace un año hemos abierto un punto misionero en África, en Guinea Ecuatorial. ¿Y en qué ámbitos actúa? Porque antes decía que precisamente uno de los motivos de este instituto catequista era llegar, tanto a través de la formación religiosa como pues, todo lo que es la persona, ¿no? El proceso integral y demás, pero era llegar a donde la parroquia no llega. Hoy día, por ejemplo, en Madrid, ¿en qué ámbitos está este instituto catequista? Nosotros solemos trabajar a través de puntos de encuentro que llamamos. Entonces tenemos centros de educación de adultos, donde la convocatoria fundamental, como te digo, es para capacitación y formación, todo lo que llamamos hoy desarrollo personal. Están ubicados en barrios porque nuestro interés es conectar pues, con lo que es familia obrera, familia trabajadora, gente sencilla, actualmente mucho con el mundo de la inmigración. Entonces, a través de estos centros que están colocados en estos barrios, qué sé yo, Vallecas, Usera, este tipo de barriadas, la parte de Ventilla, entonces, a través de esta propuesta de formación, acuden personas, como te digo, que no vienen a una parroquia, vienen a un centro de formación, y de esta concepción integral de la persona, como te digo, se van desarrollando procesos donde, aparte de la oferta de formación humana, de desarrollo personal, de convivencia, de solidaridad, pues se hacen esas otras propuestas también de formación cristiana, siempre abierta. Y como te digo, tal vez una de las cosas significativas es que al tener esta propuesta abierta, permite una convocatoria igualmente abierta. Como te digo, vienen personas de distintas religiones, de distintas culturas, y encuentran un lugar, como te digo, de convivencia, de encuentro, y de, incluso yo diría, de presentar ese rostro de iglesia abierta y universal.
Jacqueline, ¿cómo descubre su vocación? ¿En qué momento y por qué se decidió por el Instituto Sí. Catequista Dolores Opeña? Pues sí, también es una historia curiosa, como tantas cosas que rodean el instituto, ¿no? Eh, Habitualmente cuando se habla de vocación religiosa, se piensan en personas que surgen dentro de una familia cristiana, practicante, cultivada, etcétera. En mi caso yo diría que casi represento un porcentaje de la mayoría de familias actuales, es decir, yo diría una familia con principios, con valores, pero no era una familia católica, practicante, diríamos, ¿no? Por no hacerte larga la historia, yo me educo en una escuela laica, hasta que no entro a la secundaria no entro en contacto con ningún tipo de institución religiosa. En la secundaria estudio en un colegio religioso, es mi primer contacto con la fe católica, que reconozco que a mí internamente me impactó mucho, claro, yo tenía 12, 13 años, y empiezo yo un proceso de fe, sencillamente porque partía de cero. Por decirte algo, yo me bautizo a los 15 años, cosa que ahora es bastante común, pero entonces no lo era tanto. Sí. A los 15 años, por esas casualidades de la vida, a través de una amiga cuya hermana colaboraba, lo que te decía antes, colaboraba en uno de los centros estos de adultos, pues voy un día a una convivencia. Y en esa convivencia es mi primer contacto con las catequistas opeñas. No las conocía yo absolutamente de nada. Y lo interesante es que yo entro en contacto con ellas como personas antes que con lo que hacen. Y a mí lo que me atrae es el modo de ser de ellas antes que lo que hacen. Y yo te señalaría 3 características que siempre me impactaron y que me han impactado a lo largo de mi proceso. Me impactó sobremanera la alegría, la sencillez y la cercanía. Entonces yo ahí descubrí una manera de vivir la fe, de entregar la vida, ¿no?, al Evangelio de una manera muy sencilla. Y bueno, empezó ahí mi contacto y a los pocos años, sin mayores conocimientos casi diría yo, pues pedí la admisión, ingresé al instituto y empecé un proceso de formación. Y son las 3 características con las que me sigo quedando, porque son las que nos permiten efectivamente lo que es la cercanía con la gente, la sencillez con las necesidades, e insisto, y el presentar un rostro de Dios igual de sencillo, de cercano y de alegre. Jacqueline ahora es consejera y secretaria general de este instituto Sí, religioso. sí. ¿Cuál es su trabajo? Porque, bueno, antes me comentaba, antes de empezar el programa, que vive en Roma, pero está un poco a caballo también entre América Latina, Sí, España. sí, sí. Imagino que el ritmo es trepidante, ¿no? Sí, un poco, más o menos. Vivo en Roma, efectivamente, porque la Casa General está en Roma. Al ser la Secretaría General, las oficinas están en Roma. Entonces, mi lugar de residencia propiamente es allí. Sin embargo, como también tenemos mucho movimiento de casas, de obras en España, ¿no?, paso grandes temporadas, aunque sea de paso, por España, sobre todo por Madrid. Y luego también soy la responsable más directa de la zona de Cuba, México y República Dominicana. Entonces, por eso es donde ando a caballo entre Roma, Madrid y América Latina, sobre todo en estos 3 países. Bueno, pues antes de despedirnos, a mí me gustaría aprovechar, ¿no?, y que nos diese un mensaje, ¿no?, unas palabras, pues a todas aquellas personas que se estén pensando el entregar su vida a Dios en determinadas congregaciones, institutos religiosos, como hemos visto. ¿Qué les diría a aquellas personas que quizás están planteando su vocación? Bueno, yo lo primero que diría, sobre todo a las personas que no se la están planteando, porque así como hace unos años era casi normal preguntarse, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Pues maestra, voy a ser farmacéutica, voy a ser religiosa. Ahora mucha gente ni siquiera se lo pregunta. Cuando es una opción que permanece igual de válida, y a mí me consta que muchas personas cuando tú le dices, oye, pero ¿tú no te has preguntado, planteado alguna vez el entregar tu vida a Jesús, al Evangelio, a la formación de las personas, a dar a conocer a Dios? Y la primera sorpresa es efectivamente el hacerse la pregunta. Entonces, lo que yo sí diría es a muchos jóvenes comprometidos que creen de verdad en el Evangelio, que tienen una llamada fuerte a dar a conocer de verdad a Dios, a Jesús, en esta cultura donde el gran marginado empieza a ser Dios, que no tengan miedo a hacerse la pregunta y sobre todo que es un camino que vale la pena.
y que puede ser una persona muy feliz, muy realizada humanamente también, pero sobre todo muy realizada interiormente. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias por acompañarnos, Jacqueline. Sabemos que ha sido providencial el que esté con nosotros, porque bueno, dentro de nada ya se marcha de nuevo de España. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por toda esa labor de formación. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.